En este video vamos a ver la clasificación de las obligaciones. Tenemos que examinarlo bajo este punto de vista: un criterio, una clasificación y una subclasificación. El criterio. De acuerdo al criterio, puede ser la sanción a que ésta reciben, que pueden ser, por ejemplo, naturales, obligaciones naturales. O pueden ser de acuerdo a las modalidades. Pueden ser puras y simples, condicionales y a plazo. Pueden ser de acuerdo a la dependencia, principales y accesorias. Y en este caso la subclasificación serían accesorias de otras obligaciones irreales o propenrem. También están las de acuerdo a los sujetos, de sujetos simples y de sujetos plurales. Pues en este caso pueden ser una subclasificación conjuntas y solidarias. Los objetos, de acuerdo al objeto, puede ser positiva o negativa, o de hacer o no hacer. Recordemos, creo que eran las prestaciones: dar, hacer o no hacer, ¿ya? Y de dar o hacer. De acuerdo a pues como decíamos, en el caso de los objetos pueden ser positivas, negativas, de o de no hacer, de especie o cuerpo cierto y de género, de objeto simple y de objeto plural, y la subclasificación pueden ser comunes o facultativas. Bien importante entender también que pueden ser alternativas, divisibles o indivisibles, de medios, ¿ya? Y de resultados, de medios y de resultados. Es importante entender que las obligaciones civiles y naturales nosotros las vemos en el artículo 1517 del Código Civil, que indica que las obligaciones son civiles o meramente naturales. Ya civiles, las que dan derecho para exigir su cumplimiento, y las naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan a retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. Las obligaciones puras y simples, obligaciones y a plazo. Obligaciones puras y simples son las que nacen y comienzan a producir sus efectos desde el momento en que se presentan los hechos que, según la ley, constituyen fuente de ella. Esta es la regla general, ¿ya? Y las obligaciones condicionales son obligaciones condicionales aquellas cuyo nacimiento pende de un hecho futuro e incierto, que no se sabe si ocurrirá o no ocurrirá, ¿ya? Eso es bien importante entenderlo, ¿ya? Las obligaciones a plazo son aquellas cuyo solo cumplimiento pende de un hecho futuro y cierto que se sabe que habrá de ocurrir. Las obligaciones principales y accesorias. Las obligaciones principales son aquellas que existen por sí solas, independientes de otras obligaciones y derechos. Las obligaciones accesorias son aquellas cuya existencia depende, bien sea de otras obligaciones o de ciertos derechos reales a que acceden. El prototipo de la obligación accesoria de otra obligación es la nacida del contrato de fianza, mediante el cual el fiador garantiza el cumplimiento de la obligación a cargo del deudor principal. Las obligaciones que acceden a un derecho real se suelen denominar obligaciones reales o propenrem y se caracterizan porque colocan al deudor en la necesidad de ejecutar una prestación exclusivamente en razón y en la medida del derecho real que aquel tiene sobre una cosa. Veamos ahora las obligaciones de sujetos simples y de sujetos plurales. Para que la obligación exista es necesario que el vínculo constituido por ella se forme, a lo menos, entre dos personas, el acreedor y el deudor. Pero puede ocurrir que uno de estos extremos del vínculo o ambos estén formados por dos o más personas. De lo anterior se puede decir que son obligaciones de sujetos simples cuando uno de los extremos o ambos estén conformados por una persona. Son obligaciones de sujetos plurales cuando uno de los extremos o ambos están conformados por dos o más personas. Obligaciones conjuntas y solidarias. Las obligaciones de sujetos plurales a su vez se clasifican en conjuntas y solidarias. Las obligaciones conjuntas son aquellas que, teniendo por objeto cosas divisibles, se han contraído por dos o más personas
o más con dos o más, en forma tal que cada deudor apenas está obligado a pagar su parte o cuota en la deuda y que cada acreedor solamente puede exigir su parte o cuota del crédito, ¿ya? Aspecto bien importante. Las obligaciones solidarias son las que existiendo a cargo de dos o más o a favor de dos o más, imponen a cada deudor el pago de la totalidad de la deuda o dan derecho a cada acreedor sobre la totalidad del crédito a pesar de que el objeto sea susceptible de división. Obligaciones positivas o negativas. Positivas cuando el objeto consiste en un acto constitutivo o prestación stricto sensu, como la construcción de una casa, la entrega de un fundo o la tradición de un caballo. Negativa o de no hacer cuando tiene por objeto una abstención. Tú te abstienes de instalar una zapatería frente a la mía. Obligaciones de dar y de hacer. Es una subclasificación de las obligaciones positivas. En términos generales, las obligaciones positivas son siempre obligaciones de hacer, puesto que su objeto es la ejecución de actos positivos, dentro de los cuales queda comprendido el que consiste en dar una cosa. Obligaciones de dar tiene una significación especial en el léxico jurídico, pues equivale a transferir la propiedad plena o desmembrada o la propiedad fiduciaria y también a la desmembración misma de la propiedad o la constitución de un fideicomiso o de gravamen en cosa singular o en cosa de género. Las obligaciones de hacer son las que tienen por objeto un acto, ¿ya?, positivo del deudor, como la prestación de un servicio, y las que tienen por objeto la entrega de una cosa siempre y cuando tal entrega no implique una mutación de la propiedad, como la que debe hacer el arrendador al arrendatario o el depositario al depositante. Obligaciones de no hacer son las negativas o que tienen por objeto una abstención del deudor. Las obligaciones de género o especie o cuerpo cierto. Las obligaciones de género cuando el deudor se obliga a entregar una o más especies indeterminadas de cierto género, un caballo, 3 vacas, etc. Obligaciones de especie o cuerpo cierto cuando el deudor se obliga a dar o entregar una especie determinada de cierto género, ejemplo, caballo sultán o el carro de placas rojas, tal, etc. Obligaciones de objeto simple y de objeto plural o alternativas, ¿ya? Veamos. Las obligaciones de objeto simple son aquellas cuyo objeto consiste en dar o no hacer cosa que es única por su naturaleza o que jurídicamente se reputa como tal. Ejemplo, a entregar un gato. Obligaciones de objeto plural. Las obligaciones de objeto plural no son como se piensa que es la que tiene varias prestaciones, estando obligado el deudor a satisfacerlas todas, porque entonces existirían tantas obligaciones cuantos sean los sujetos debidos y ni la unidad de la causa ni la identidad de los sujetos alcanza a producir la unidad de las obligaciones. En consecuencia, no existen obligaciones de simple objeto plural. Tampoco son de objeto plural las obligaciones facultativas, que son aquellas cuyo objeto puede ser reemplazado por otro en el momento del pago, a voluntad del deudor. Ejemplo, debo una casa, ¿ya?, pero se me fueron otorgadas la facultad de pagar 10 millones en lugar de ella. Esta obligación es de objeto simple, porque solamente tienen una prestación debida sin perjuicio de otra u otras prestaciones que están fuera del vínculo obligatorio también pueden servir de pago. La única y verdadera obligación de objeto plural son las obligaciones alternativas, en las cuales el deudor sí debe dos o más prestaciones, pero se libera pagando una sola. Ejemplo, ¿ya? A debe una casa, un carro y un caballo. Quedan completamente libres con el pago de una de tales objetos.
La nota característica de la obligación alternativa y que la diferencia de la obligación facultativa consiste en que todos los objetos de la primera entran por el vínculo obligatorio, pero solo uno de ellos obra en el pago. Obligaciones divisibles e indivisibles. Divisibles e indivisibles. Las obligaciones divisibles son las que, por su naturaleza, su objeto es susceptible de división. Las obligaciones indivisibles son las que, por su naturaleza, su objeto no es susceptible de división. En esta clasificación se tiene en cuenta si la prestación que constituye el objeto de la obligación puede ser satisfecha o no por las partes. En consecuencia, es la naturaleza del objeto la que se toma como criterio para determinar la clase a que pertenece la obligación. Aunque la obligación sea divisible, puede resultar indivisible por convenio entre las partes o de la ley. Esta clasificación carece de importancia cuando se trata de obligaciones de sujetos simples, porque prescindiendo de la naturaleza del objeto del deudor, no puede obligar al acreedor a recibir por partes. Pero cuando hay varios acreedores o varios deudores y el objeto de la obligación es divisible, ahí se presenta el problema para saber cómo se tiene que cumplir cada deudor y qué puede exigir cada acreedor. Obligaciones de medios y de resultados. La obligación de medios, cuando el deudor solamente ha de poner estos con la diligencia requerida para que el logro de un resultado cuya realización él no garantiza. Ejemplo, el médico debe a sus pacientes sin que tenga que responder de la curación de este. El abogado que se encarga de un pleito que fracasa para su cliente, pese a su dedicación y manejo que le dé. Esa es una obligación de medios. Y la obligación de resultado, cuando la obtención de este queda incluida en el objeto de aquello. Ejemplo, el arrendatario debe restituir la cosa arrendada al vencimiento del contrato y el pintor debe entregar la pintura en la forma convenida. ¿Ya? Bien importante esta clasificación. Hemos tratado de hacer un breve paseo por la clasificación de las obligaciones. Hay otros esquemas también que hemos publicado y que pueden hacer un complemento perfecto para esto, ¿ya? En general se conviene revisar cada uno de estos aspectos para evitar que después se compliquen cuando se les consulte.